¿Alguna vez has notado cómo una sola fotografía faltante puede revelar todo lo que no querías admitir sobre tu familia? Pensé que vendría para una visita cálida con mi hijo, una semana para reconectar y sentirme en casa de nuevo. Pero, de pie en su sala de estar, mis ojos se posaron en un espacio vacío donde mi foto solía estar, y en ese vacío silencioso me di cuenta, a veces las despedidas más difíciles no se dicen en voz alta, están ocultas en los detalles que casi pasamos por alto. Quédate conmigo, porque lo que pasó después cambió cómo veo el amor, la memoria y mi propio lugar en este mundo. El coche entró en el camino de entrada, un estruendo familiar que ahora se sentía extrañamente ajeno. 78 años, y el sonido de mi propio coche aún tenía un consuelo al que no esperaba aferrarme. Mi hijo, David, había insistido en que me quedara durante una semana. Una semana. Se sentía como una eternidad, y, sin embargo, un momento fugaz a la vez. La anticipación, una mezcla de alegría y temor, me había mantenido despierta la mayor parte de la noche. Era un sentimiento familiar, esta mezcla de esperanza y temor, un compañero constante en mis años de declive. Salí, el aire otoñal crujiente contra mis mejillas, un escalofrío familiar que siempre parecía preceder al cambio. David me recibió en la puerta. Su abrazo fue cálido, aunque breve. Había cambiado, claro. Más alto, más ancho, las líneas grabadas alrededor de sus ojos reflejando los míos, un recordatorio sombrío del avance implacable del tiempo. Dentro, la casa vibraba con una energía tranquila. El aroma del pan horneado se mezclaba con el tenue perfume de su esposa, Sara, la cálida bienvenida de siempre. Pero entonces mi ojo lo notó. En la repisa de la chimenea, en medio de las fotografías familiares, había un espacio, un vacío, una ausencia notable. No solo estaba vacío, sino que estaba deliberadamente vacío. Un espacio donde antes había una fotografía de mí, David y la pequeña Emily, tomada en un día de verano hace años, un día grabado en mi memoria tan nítidamente como las arrugas de mi cara. Era un recuerdo preciado, un vínculo tangible con un tiempo en que mi presencia se sentía esencial, cuando mi risa resonaba por toda la casa, no solo un murmullo silencioso de fondo. La ausencia de esa foto, ese pequeño detalle casi insignificante, me golpeó con una fuerza que contradecía su tamaño. Fue un cambio sutil, una reorganización silenciosa, una eliminación silenciosa. No fue un acto deliberado de maldad, lo sabía, pero fue un reconocimiento sutil e inconsciente de una dinámica cambiante, un cambio en las prioridades, una confirmación silenciosa de lo que mi corazón ya había comenzado a sospechar, el lento desvanecimiento en el fondo, el suave y casi imperceptible alejamiento. La calidez de la bienvenida se sintió repentinamente más fría, el aroma del pan horneado menos reconfortante. Una inquietud silenciosa se instaló en mi pecho, una piedra pesada hundiéndose lentamente en el pozo de mi corazón. La casa, antes un refugio, ahora se sentía como un escenario donde interpretaba un papel que ya no entendía del todo. La sutil ausencia de esa fotografía fue el primer acto de una obra que no había anticipado, y sentí un temblor de miedo, una premonición del drama que se avecinaba. Las semanas siguientes se extendían ante mí, largas e inciertas, un paisaje que de repente no estaba preparada para recorrer. El olor a humo de leña y tierra húmeda, casi puedo olerlo ahora mismo. Daniel, una brizna de niño, apenas más alto que mi rodilla, agarrando mi mano mientras caminábamos por los bosques susurrantes detrás de nuestra casa. La luz del sol moteada a través de las hojas, pintando patrones cambiantes sobre el suelo del bosque. Había sido tan pequeño entonces, su risa un sonido brillante, como una campana, que resonaba entre los árboles, ahuyentando toda sombra. Estábamos buscando setas silvestres, un ritual que repetíamos cada otoño. Sus pequeños dedos, envueltos con fuerza en los míos, estaban cálidos y suaves, un peso reconfortante contra la palma de mi mano. El recuerdo es un tapiz vívido tejido con el susurro de las hojas, el olor terroso de la maleza
y la alegría pura e inalterada de su presencia. Eran tiempos más sencillos. La vida era menos complicada. El futuro, una historia no escrita llena de posibilidades ilimitadas. Pasamos incontables horas juntos, construyendo fuertes en el bosque, pescando en el arroyo cercano, leyendo historias junto al fuego crepitante por las noches. Sus ojos, muy abiertos por la maravilla, seguirían cada uno de mis movimientos, reflejando mi entusiasmo y mi pasión. Imitaría mis acciones, sus pequeñas manos imitando los movimientos de las mías, mientras tallaba un pájaro de madera o reparaba alguna cerca rota. Fue una conexión forjada en experiencias compartidas, fortalecida por un amor tan profundo que parecía indestructible. Recuerdo el día en que pescó su primer pez, uno pequeño y retorcido, apenas más grande que su pulgar. Su rostro, iluminado por el triunfo, era una imagen de pura euforia. El orgullo en sus ojos, la pura alegría de esa pequeña victoria, me llenó de una felicidad tan intensa que todavía me trae las lágrimas a los ojos. Celebramos con un picnic junto al río, el sol cálido en nuestros rostros y el suave chapoteo del agua como banda sonora relajante para nuestra alegría compartida. Esos eran los días en que el futuro se extendía ante nosotros, una extensión interminable de aventuras compartidas y la promesa de un vínculo que perduraría en el tiempo. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo frágiles que incluso los lazos más fuertes pueden ser, con qué facilidad pueden deshacerse, dejando atrás solo los ecos débiles de lo que una vez fue. El recuerdo de su pequeña mano en la mía, antes una fuente de consuelo, ahora se siente como un recordatorio conmovedor de un tiempo que se ha ido irremediablemente. Los bosques quedaron en silencio. La risa se desvaneció. Los años de adolescencia de Daniel llegaron como una tormenta repentina, una tempestad que barrió las suaves brisas de nuestra infancia compartida. La estrecha camaradería de años anteriores comenzó a deshilacharse por los bordes, reemplazada por una distancia creciente, un cambio sutil en nuestra dinámica que no logré comprender del todo en ese momento. Su habitación, antes un refugio de historias y risas compartidas, se convirtió en un santuario, un mundo privado al que ya no tenía acceso. Las tardes junto al fuego, antes llenas de la calidez de nuestra conexión, fueron reemplazadas por el silencio de actividades separadas. Pasaba su tiempo absorto en su propio mundo, la música a todo volumen a través de los auriculares, las llamadas telefónicas nocturnas susurrando secretos de los que no formaba parte. Lo intenté, claro. Traté de cerrar la brecha, de encontrar puntos en común, de comprender los cambios que se arremolinaban a nuestro alrededor, pero mis intentos se sintieron torpes, incómodos, fuera de sintonía con el ritmo de su vida. Mis palabras, antes esperadas con ansias, ahora parecían caer en oídos sordos, perdidas en el eco de su propia independencia floreciente. Hubo menos aventuras compartidas, menos momentos de conexión espontánea. Los viajes de pesca se hicieron menos frecuentes. Las búsquedas de setas cesaron por completo. Nuestras conversaciones, antes un flujo continuo, se volvieron forzadas, interrumpidas por largos silencios, pausas incómodas que se extendían como alambres tensos, amenazando con romperse. Recuerdo los arrepentimientos tácitos, las oportunidades perdidas, los cambios sutiles en nuestra relación que no abordé, no logré comprender, hasta que fue muy tarde. El silencio, antes una manta cómoda, ahora se sentía como un abismo, un vasto vacío que nos separaba. Mirando hacia atrás, veo las formas sutiles en que contribuí a la distancia. Mis propias ansiedades, mis propios temores de perderlo en el mundo, se manifestaron como una protección sofocante, una intrusión no deseada en su adultez floreciente. El mismo amor que había guardado con tanta fiereza se convirtió en una barrera, un muro de ansiedades tácitas que nos impidió conectarnos de verdad. Los silenciosos arrepentimientos persisten, un dolor constante en mi corazón. El peso de esas palabras tácitas, esas oportunidades perdidas, pesa mucho sobre mis hombros, una carga que aún llevo conmigo. Es una carga que he aprendido a soportar, pero que no le desearía a nadie.
Se fue de casa, por supuesto. Esa era la progresión esperada, el orden natural de las cosas. Pero la partida se sintió diferente esta vez, más aguda, más definitiva de lo que había anticipado. La distancia, ya palpable durante sus años de adolescencia, ahora se extendía hacia una vasta extensión, un abismo insalvable. Las llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes, las visitas esporádicas, interrumpidas por largos periodos de silencio que se extendieron durante semanas y luego meses. Intenté, por supuesto, mantener el contacto, permanecer presente en su vida. Pero mis esfuerzos a menudo se sentían torpes, intrusiones no deseadas en un mundo que ya no entendía. Su vida se desarrolló en una ciudad diferente, un mundo diferente, uno donde yo era cada vez más periférico, una figura desvanecida al fondo de su narrativa. Hubo cumpleaños perdidos, aniversarios olvidados, ocasiones que deberían haber sido hitos, experiencias compartidas, pero que en cambio se convirtieron en recordatorios silenciosos del creciente abismo entre nosotros. Recuerdo las invitaciones a su graduación, su boda, eventos en los que debería haber sido fundamental, pero me sentí como un invitado no deseado. Lo vi construir su propia vida, una vida que no me incluía de la forma en que lo había hecho antes. Sus éxitos, sus alegrías, sus luchas, todos experimentados a distancia, vistos a través de la lente brumosa de la distancia y el tiempo. Anhelaba ser parte de su mundo, ofrecer orientación, apoyo y la simple comodidad de una presencia familiar. Pero mis intentos a menudo se sentían incómodos, inoportunos, fuera de sintonía con el ritmo de su nueva vida. El silencio entre nosotros se hizo más pesado, más profundo, un recordatorio constante de las arenas movedizas de nuestra relación. Las palabras tácitas, las oportunidades perdidas, pesaban mucho en mi corazón, un dolor constante que nunca disminuyó del todo. Llevaba el peso de esos arrepentimientos tácitos, las conexiones perdidas, el vínculo que se desvanecía como una capa pesada, un recordatorio constante de la distancia que había crecido entre nosotros. No fue una ruptura dramática, no una explosión ruidosa, sino una erosión lenta y sutil, un alejamiento gradual, que me dejó de pie solo en la orilla de una marea que retrocedía. La tranquila melancolía se instaló profundamente dentro de mí, una compañera constante en el crepúsculo de mis años. El peso de las palabras tácitas se asienta pesadamente en el pecho, una presión constante, un dolor sordo que nunca desaparece realmente. Es una carga que llevo, una colección de oportunidades perdidas, de silencios que se extendieron hasta convertirse en abismos, de conversaciones que no se dijeron, de puentes que no se construyeron. Pienso en las veces que podría haber tendido la mano, ofrecido una mano amiga, un oído atento, una simple palabra de aliento, pero el miedo, un miedo paralizante a la intrusión, al rechazo, me detuvo. Dudé, vacilé, y en esos momentos de indecisión la distancia aumentó. Ahora, en la tranquila soledad de mis años crepusculares, los arrepentimientos surgen, agudos y claros, como fragmentos de vidrio en el corazón. Repaso esos momentos en mi mente, esas conexiones perdidas, esas conversaciones que nunca ocurrieron, esas oportunidades desperdiciadas en el silencioso paso del tiempo. Las palabras no dichas cuelgan entre nosotros, una barrera silenciosa, una presencia fantasmal en los espacios donde una conexión más estrecha debería haber estado. Hay tantas cosas que desearía haber dicho, tantos momentos que desearía revivir, tantas oportunidades que desearía no haber perdido. Un simple «te amo», una palabra de afirmación, un gesto de apoyo, estos pequeños actos, antes fácilmente disponibles, ahora parecen increíblemente distantes, perdidos en el laberinto del tiempo. El silencio entre nosotros, antes una manta cómoda, ahora es un espacio vasto y resonante lleno de fantasmas de lo que pudo haber sido. Los ecos de las palabras no dichas resuenan por los pasillos de mi memoria. Un recordatorio constante de la frágil naturaleza de la conexión humana, la facilidad con la que puede fracturarse y romperse.
El peso de estas palabras no dichas, estas oportunidades perdidas, es una carga que soporto con un corazón apesadumbrado. Es una carga que no le desearía a nadie. Sin embargo, dentro de esta reflexión melancólica hay una extraña clase de paz. Una comprensión silenciosa de que el pasado es inmutable, que el único camino a seguir reside en la aceptación, un dejar ir, no de los recuerdos, sino de los arrepentimientos. El peso permanece, pero ya no aplasta, informa, guía, da forma a la narrativa de mis años crepusculares. La fotografía está en la repisa de la chimenea, un vibrante cuadro de rostros sonrientes bañados en el cálido resplandor del sol de la tarde. La familia de Daniel, su esposa, Sara, sus hijos, Lily y Tom, están reunidos alrededor de una mesa de picnic, su risa aparentemente resonando desde la superficie brillante. Son una imagen de felicidad doméstica, un retrato familiar perfecto que irradia calidez y satisfacción. Y, sin embargo, una profunda sensación de vacío flota en el aire, un vacío que es imposible ignorar. Hay una silla vacía, un espacio que quedó vacante en la mesa, un testimonio silencioso de la distancia que me separa de mi hijo. No es una ausencia física, ni una exclusión deliberada, sino un símbolo sutil, aunque inconfundible, de las arenas movedizas del tiempo, de un vínculo que se ha desgastado y debilitado con el paso de los años. La silla vacía es un espejo que refleja la verdad tácita. Mi lugar en sus vidas, antes central, se ha desvanecido gradualmente, disminuido a una presencia periférica, un eco débil en el fondo de su vibrante narrativa. Miro la fotografía, un dolor agridulce instalándose en mi pecho. Los niños, adorables querubines en la imagen, ya no son bebés. Han crecido, florecido hasta convertirse en adultos jóvenes, sus vidas desarrollándose en su propio mundo, un mundo donde soy cada vez más un extraño, un observador distante en lugar de un participante activo. La imagen es hermosa, un testimonio de su alegría, su felicidad, su amor mutuo, y sin embargo, la silla vacía, la ausencia silenciosa de mi presencia, proyecta una larga sombra, un recordatorio conmovedor de la distancia que nos separa, un espacio que se siente vasto e insuperable. No es ira lo que siento, ni resentimiento, ni amargura. Es una emoción más tranquila, una melancolía profunda y persistente, un anhelo nostálgico por una conexión que se ha atenuado, pero no ha desaparecido por completo. Una aceptación silenciosa de los cambios que el tiempo ha provocado, una resignación al flujo y reflujo natural de las corrientes de la vida. La silla vacía es un símbolo, sí, pero también es un espacio, un reconocimiento silencioso de la distancia, el paso del tiempo y la marcha inexorable de los años. Es un espacio que se puede llenar, no con mi presencia física, sino con el poder perdurable del amor y la aceptación. Hay una extraña dicotomía en juego, una compleja interacción de emociones que me deja suspendido entre el orgullo y el dolor. Veo los éxitos de Daniel, sus logros, su felicidad, y un profundo sentimiento de orgullo se hincha dentro de mí. Él ha construido una vida para sí mismo, una vida llena de amor, risa y logros. Es un buen hombre, un esposo amoroso, un padre devoto. Y yo, su padre, estoy inmensamente orgulloso del hombre en que se ha convertido. Sin embargo, este orgullo está inextricablemente entrelazado con una profunda sensación de soledad, un silencioso dolor de exclusión. Veo su vida desarrollándose desde la distancia, un espectador observando desde la barrera en lugar de un participante en el drama. La alegría que siento por él se ve atenuada por el conocimiento de que no soy completamente parte de ella, de que el vínculo que una vez compartimos se ha atenuado, disminuido, reemplazado con el tiempo por una distancia respetuosa. El conflicto es interno, una batalla silenciosa librada dentro de los confines de mi propio corazón. El amor y la soledad coexisten, dos fuerzas opuestas encerradas en un delicado equilibrio. El amor que siento por Daniel es inquebrantable, un afecto profundo y perdurable que trasciende la distancia, los silencios, las oportunidades perdidas.
Pero la soledad me corroe, un recordatorio persistente del espacio que ha crecido entre nosotros, un espacio que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar del todo. Es una sinfonía agridulce de emociones, un tapiz complejo tejido con hilos de orgullo, alegría, tristeza y anhelo. Celebro sus logros, me deleito con sus éxitos, mientras que simultáneamente lucho con el dolor de sentirme excluido, de ser relegado a la periferia de su vida. Es una existencia paradójica, una danza delicada entre la alegría y la tristeza, un recordatorio constante de la naturaleza agridulce de la vida, del poder perdurable del amor y de la conmovedora realidad de la pérdida. El silencio es un compañero constante, pero dentro del silencio hay una aceptación silenciosa, una suave comprensión de que el paso del tiempo, como el río, fluye, cambiando para siempre su curso. Los detalles, pequeños y aparentemente insignificantes, se acumulan como granos de arena, construyendo lentamente una montaña de verdad tácita. Ahí está mi vieja taza, astillada y descolorida, relegada a un rincón polvoriento del armario, un testamento silencioso de hábitos olvidados, de un tiempo cuando mi presencia aquí era un ritual diario. Ahora está sin usar, una reliquia de un pasado que se siente cada vez más distante, un fantasma de una presencia que una vez llenó este espacio. La silla extra en la mesa de la cocina, la que solía ocupar durante nuestras cenas familiares, permanece desocupada perpetuamente. No es que no haya espacio, hay mucho, pero es como si la silla misma se hubiera convertido en un símbolo de mi papel disminuido, un reconocimiento silencioso de mi presencia desvaneciéndose en sus vidas diarias. Se alza allí, vacía y desolada, un crudo recordatorio de la dinámica cambiante, de los ritmos cambiantes de su vida familiar. Y luego están las fotografías. Retratos familiares adornan las paredes, capturando momentos de risa, alegría y celebración. Pero estoy ausente en la mayoría de ellos, un fantasma en la máquina de su narrativa familiar. Hay fotos de Daniel con su esposa, Sara, fotos de los niños Lily y Tom en varias etapas de su infancia, cumpleaños, vacaciones, eventos escolares, pero estoy ausente, una presencia silenciosa, invisible al fondo de sus vidas. No es un borrado deliberado, ni un acto malicioso de omisión. Es un desvanecimiento sutil, gradual, un reconocimiento silencioso de las arenas movedizas del tiempo, de la progresión natural de la vida, del distanciamiento inevitable que viene con el paso de los años. Estos pequeños detalles, aparentemente insignificantes, la taza olvidada, la silla vacía, la presencia ausente en las fotografías, dicen mucho, susurrando un cuento silencioso de un papel desvaneciéndose, una presencia disminuyendo, una aceptación silenciosa de los cambios que el tiempo ha forjado. No son acusaciones, ni acusaciones formales, sino más bien una reflexión suave, melancólica sobre la naturaleza agridulce de la vida, el flujo y reflujo natural de la dinámica familiar y el poder perdurable del amor frente a la pérdida. El viejo álbum familiar yace abierto sobre mi regazo, sus páginas frágiles susurrando cuentos de una era pasada. Fotografías descoloridas y amarillentas por la edad representan una vida vivida en colores vibrantes, una vida llena de risa, amor y una cercanía que se siente a la vez imposiblemente distante y dolorosamente familiar. Aquí está Daniel de niño, sus ojos brillando con picardía, su sonrisa amplia e infecciosa. Estamos en la playa construyendo castillos de arena, su pequeña mano apretada fuertemente en la mía. El sol brilla intensamente, el cielo es de un azul brillante, el aire lleno del sabor salado del océano. Es una imagen perfecta de inocencia, de un vínculo que se sentía irrompible. Pasando la página, veo otra instantánea, esta vez de una reunión familiar de Navidad. Daniel, aún más joven, está sentado en mi rodilla, sus ojos muy abiertos de asombro mientras contempla las luces parpadeantes del árbol de Navidad. El aire está lleno del aroma a pavo asado y la alegre cacofonía de la charla familiar. Hay una calidez en la imagen,
Una palpable sensación de conexión, un sentimiento de pertenencia que resuena incluso a través de la vasta extensión del tiempo. Estas imágenes son más que fotografías, son cápsulas del tiempo, preservando momentos de pura alegría, de amor sin adulterar, de un vínculo que se sentía tan sólido y perdurable como la tierra misma. Son un marcado contraste con el presente, con la sutil distancia que ha crecido entre nosotros, con el silencioso dolor de soledad que se ha asentado en mi corazón. El pasado es un tapiz vívido de recuerdos preciados, mientras que el presente es un paisaje más apagado, menos vibrante y menos definido. Sin embargo, dentro de este contraste yace una extraña clase de consuelo. El álbum es un recordatorio, no de lo que he perdido, sino de lo que he tenido, del amor que nos ha unido, de los años pasados en estrecha compañía. Es un recordatorio de que, aunque la distancia pueda ser grande, los recuerdos permanecen vívidos y perdurables, una fuente constante de consuelo y fortaleza. El álbum es un testamento al poder perdurable del amor, un susurro silencioso de esperanza frente al cambio y la pérdida. El sol se pone, proyectando largas sombras a través de la habitación, y una aceptación silenciosa comienza a asentarse en mí, una suave resignación a las mareas cambiantes de la vida. La picadura inicial de la exclusión, la aguda punzada de soledad, comienza a suavizarse, a madurar, a transformarse en algo más silencioso, algo más profundo. No es una negación de la distancia, ni un rechazo del dolor, sino un cambio gradual en la perspectiva, un sutil giro de la marea. Entiendo ahora que la silla vacía, la taza olvidada, la presencia ausente en las fotografías no son acusaciones formales, ni signos de exclusión deliberada, sino más bien reflejos sutiles de la progresión natural de la vida. Las familias evolucionan, las relaciones cambian, y los lazos que una vez se sintieron irrompibles inevitablemente se aflojan, se estiran y, a veces, tristemente, se deshilachan. Esto no es fracaso ni derrota, sino el ritmo natural de la existencia, la danza inevitable del crecimiento y el cambio. Hay una dignidad silenciosa en dejar ir, una cierta gracia al aceptar la forma en que son las cosas. No se trata de borrar el pasado, ni de olvidar el amor que una vez compartimos, sino de reconocer el presente, de abrazar la realidad del cambio y de encontrar la paz en la aceptación de lo que es. La tristeza permanece, una suave corriente subterránea en el flujo de mis emociones, pero ya no es la fuerza dominante, la presencia abrumadora que una vez fue. Una sensación de silenciosa satisfacción comienza a emerger, una suave aceptación de la dinámica cambiante de nuestra relación. No es la cercanía del pasado, ni la intimidad de años pasados, sino una clase diferente de conexión, una conexión construida sobre el respeto, la comprensión y el poder perdurable del amor que trasciende la distancia y el tiempo. Es una paz silenciosa, una aceptación suave, una resignación suave al paso del tiempo y a la naturaleza evolutiva de los lazos familiares. La silla vacía permanece, pero ya no se siente tan vacía. Es un espacio lleno de recuerdos, de amor, de aceptación. El peso de la expectativa, la carga de los deseos tácitos, ha sido una pesada capa sobre mis hombros durante demasiado tiempo. Llevaba la imagen de una relación ideal padre-hijo, un vínculo irrompible por el tiempo o la distancia, una conexión que perduraría en las buenas y en las malas. Esta imagen, esta visión idealizada, fue una construcción de mi propia creación, una fantasía nacida del anhelo y alimentada por una necesidad desesperada de cercanía. Era una hermosa fantasía, pero, en última instancia, era una fantasía al fin y al cabo. La verdad cruda y a veces dolorosa, es que las relaciones evolucionan, cambian y, a veces, se distancian. Esto no es un reflejo de fracaso, ni un testamento a la falta de amor, sino más bien un testamento al dinamismo inherente de la vida, a las arenas movedizas del tiempo. Aferrarse al pasado, a la imagen idealizada de lo que debería haber sido,
Es negar la realidad del presente e ignorar la belleza que existe en el paisaje en evolución de nuestra conexión. Dejar ir estas expectativas, estos ideales poco realistas, no es una rendición, sino una liberación. Es un desprendimiento del pesado manto de la decepción, la liberación de la carga de los deseos no satisfechos. Es una decisión consciente de abrazar el presente, de hallar la paz en la aceptación de lo que es, en lugar de la búsqueda implacable de lo que fue. Esto no quiere decir que el pasado sea irrelevante, ni que los recuerdos deban descartarse. Por el contrario, los recuerdos permanecen apreciados y profundamente arraigados como una fuente de consuelo y fortaleza. Pero el pasado es el pasado, y el presente es un nuevo paisaje que requiere un enfoque diferente, una perspectiva distinta. Se trata de encontrar alegría en el momento presente, en los pequeños instantes de conexión, en el entendimiento silencioso que existe entre nosotros, incluso en medio de la distancia. Se trata de celebrar al hombre en que se ha convertido Daniel, los éxitos que ha logrado y el amor que perdura, incluso en su forma alterada. Se trata de hallar la paz, no en la visión idealizada del pasado, sino en la silenciosa aceptación del presente. Hay una silenciosa dignidad en el envejecimiento, cierta gracia en aceptar el flujo y reflujo natural de la vida. No se trata de rendirse a la desesperación, ni de sucumbir al peso de la soledad, sino de encontrar la fuerza en la aceptación, en el autorrespeto, en la silenciosa comprensión de que la vida es un viaje, no un destino. Mi papel puede haber cambiado. Mi presencia puede ser menos pronunciada, pero mi valor permanece. Los recuerdos, el amor compartido, la vida vivida, estos no disminuyen por el paso del tiempo ni la dinámica cambiante de las relaciones familiares. Permanecen grabados en mi corazón, un testimonio de una vida bien vivida, de un amor profundamente sentido, y en ese reconocimiento, en esa silenciosa comprensión, encuentro una fuerza que trasciende la distancia física y el desapego emocional. Hay cierta belleza en dejar ir, en liberar la necesidad de validación constante y de atención inquebrantable. No se trata de buscar lástima, ni de exigir reconocimiento, sino de encontrar la paz en la autosuficiencia, en el silencioso contentamiento que viene con la autoaceptación. Esto no es una rendición, sino una liberación. La silla vacía en la mesa, la taza olvidada en el armario. Estos no son símbolos de fracaso, ni marcadores de insignificancia, sino más bien recordatorios silenciosos de una vida vivida plenamente, de un amor que perdura, incluso en su forma alterada. No son un testimonio de mi papel cada vez menor, sino del poder perdurable de la memoria, la silenciosa resistencia del espíritu humano y la silenciosa dignidad de una vida bien vivida. Y en esa silenciosa dignidad encuentro mi paz. El silencioso zumbido del sol de la tarde calentando mi piel, el suave susurro de las hojas fuera de mi ventana. Estos son los sonidos de la soledad, la banda sonora de mi silenciosa contemplación. Es en estos momentos, estos pacíficos interludios, que encuentro consuelo y una sensación de calma en medio de las corrientes siempre cambiantes de la vida. La soledad, una vez un dolor agudo y penetrante, se ha suavizado, atenuado y transformado en una silenciosa compañía, una suave aceptación de mi lugar en el gran tapiz de la existencia. Me siento aquí, rodeado de los restos de una vida bien vivida, una vida llena de alegría y tristeza, triunfo y derrota. Las fotografías, las cartas, los recuerdos, no son solo objetos, sino recordatorios tangibles de una vida rica en experiencia, amor y conexión. Son testimonios del poder perdurable de la memoria, de la marca indeleble que dejamos en el mundo y que el mundo nos deja a nosotros. Hay cierta belleza en la soledad, una profunda paz en los momentos tranquilos de reflexión. Es en estos momentos que puedo apreciar verdaderamente la vida que he vivido, el amor que he compartido y las lecciones que he aprendido. No es una vida sin arrepentimiento, ni una vida desprovista de tristeza, sino una vida rica en experiencia, una vida que me ha moldeado, me ha formado, me ha hecho quien soy hoy,
Y en esta silenciosa contemplación, esta pacífica soledad, encuentro una sensación de plenitud, un silencioso contentamiento. No es una negación de los cambios, ni un rechazo de la distancia, sino una aceptación, una silenciosa comprensión de que la vida es un viaje, un despliegue continuo, y que incluso en los momentos tranquilos de soledad hay belleza, paz y una profunda sensación de satisfacción. El silencio no está vacío, está lleno de los ecos de una vida bien vivida, de un amor profundamente sentido y de una silenciosa aceptación de cómo son las cosas, y en esa aceptación encuentro mi paz. El sonido de la llave girando en la cerradura, un sonido familiar pero ligeramente vacilante, rompió el silencioso zumbido de la tarde. Daniel, mi hijo, estaba de pie en la puerta, con una sonrisa vacilante en los labios, una mezcla familiar de aprensión y afecto en sus ojos. Los años han grabado líneas en su rostro, reflejando el paso del tiempo en el mío. Ahora es un hombre, exitoso, independiente. Su vida se desarrolla de maneras que solo podría haber soñado cuando era niño. Se mueve con una silenciosa confianza, una seguridad en sí mismo que habla de una vida vivida plenamente, de un viaje emprendido con coraje y convicción. Me saluda con un abrazo breve pero cálido, un reconocimiento silencioso de la distancia que ha crecido entre nosotros, un reconocimiento de las palabras no dichas y las oportunidades perdidas. Hay una profundidad en sus ojos ahora, una madurez que antes no estaba allí, una sabiduría nacida de la experiencia, de las lecciones aprendidas de la vida. Hablamos, la conversación fluye fácilmente, pero está salpicada de silencios cómodos llenos de comprensión tácita, del peso de la historia compartida, de un vínculo que trasciende la distancia y el tiempo. Pregunta por mi salud, por mis días. Sus preguntas son amables, su preocupación genuina desprovista del entusiasmo forzado de visitas pasadas. Hay un silencioso respeto en su comportamiento, un reconocimiento amable de mi papel cambiante, de mi lugar en evolución dentro de la dinámica familiar. No se demora. Su visita es breve pero significativa, un silencioso reconocimiento de la naturaleza evolutiva de nuestra relación. Cuando se va, me da otro abrazo, un abrazo un poco más largo esta vez, un gesto silencioso de afecto, de conexión, de amor perdurable. Y en ese abrazo, siento una sensación de paz, una silenciosa aceptación de cómo son las cosas, un reconocimiento de que el amor, en sus muchas formas, perdura. La distancia persiste, pero la conexión, aunque alterada, permanece. Y en esa persistencia encuentro un consuelo. No fue en palabras, ni en grandes pronunciamientos o declaraciones arrolladoras, sino en una mirada compartida, un breve y fugaz momento de contacto visual, que la verdadera profundidad de nuestra conexión se reveló. Estábamos sentados a la mesa de la cocina, los restos de un almuerzo sencillo esparcidos ante nosotros, una escena tranquila, pero rebosante de entendimiento tácito. Él estaba hablando de su trabajo, su vida, su futuro, su voz un murmullo bajo, sus palabras cuidadosamente elegidas, pero transmitiendo de alguna manera una profundidad de sentimiento que trascendía la palabra hablada. Y mientras hablaba, nuestras miradas se cruzaron, un intercambio silencioso, una conexión breve pero profunda. En esa mirada compartida, vi no solo a mi hijo, sino al niño que una vez fue, el niño que había sostenido en mis brazos, el niño a quien le había enseñado a montar en bicicleta, el niño con quien había compartido incontables momentos de risa y alegría. Vi los años que mediaban entre nosotros, la distancia que había crecido, los cambios que habían ocurrido. Pero también vi algo más profundo, algo más perdurable, un amor que el tiempo y la distancia no podían disminuir, un vínculo que permanecía, una conexión que trascendía la palabra hablada, los gestos tangibles, la proximidad física. Fue una mirada de entendimiento, de aceptación, de amor implícito. Él vio los años grabados en mi rostro, el cansancio en mis ojos, la silenciosa aceptación de mi rol cambiante. Y en esa mirada compartida, reconocimos todo eso.
el pasado, el presente, el futuro, las palabras no dichas, las oportunidades perdidas, el amor perdurable. Fue un momento de profunda conexión, un testimonio silencioso del poder imperecedero de los lazos familiares. Un instante de gracia, un momento de paz. El aguijón inicial de sentirme pasado por alto, de sentir un cambio en los ritmos familiares conocidos, ha comenzado a desvanecerse. No es que los sentimientos se hayan ido del todo, no por completo. El dolor de la distancia, la silenciosa punzada de soledad, estos aún persisten, recordatorios sutiles de una dinámica cambiante. Pero algo ha cambiado dentro de mí, una sutil recalibración de la perspectiva. He dejado de concentrarme en lo que falta y he comenzado a apreciar lo que permanece. Las breves visitas, las llamadas telefónicas que a veces están separadas por semanas, la comida compartida ocasional. Estos no son sustitutos de la cercanía del pasado, pero son preciosos, sin embargo. Son momentos de conexión, hilos de un vínculo que aún se mantiene, aunque sea tenuemente. Y al reconocer su valor, al apreciar estos momentos, encuentro un nuevo tipo de paz, una silenciosa satisfacción que trasciende el anhelo por lo que fue. Me encuentro saboreando los pequeños gestos, las breves conversaciones, las sonrisas compartidas. Estos son los bloques de construcción de la conexión, las afirmaciones silenciosas del amor perdurable. No son grandes pronunciamientos, no son gestos arrolladores de afecto, pero son reales, son genuinos y son suficientes. Son un testimonio del poder perdurable de la familia, un recordatorio de que el amor puede adaptarse, puede evolucionar, puede perdurar incluso frente a la distancia y el cambio. Esta nueva perspectiva no es una negación del pasado, ni un rechazo del anhelo por un tiempo más simple. Es una aceptación, un entendimiento silencioso de que la vida es un viaje, no un destino, y que incluso en los momentos tranquilos, en los espacios intermedios, hay belleza, hay conexión, hay amor. Es un reconocimiento de que la medida de una relación no está definida por la proximidad constante o la atención inquebrantable, sino por la fuerza perdurable del vínculo, la silenciosa resiliencia del amor. Y en esa resiliencia encuentro no solo paz, sino un profundo sentimiento de gratitud. La comprensión amaneció lentamente, un despliegue suave de entendimiento, una aceptación silenciosa del panorama cambiante de mi vida. Mi rol ha cambiado, mis contribuciones se han alterado, mi presencia redefinida. Ya no soy la figura central, la mano guía, el apoyo inquebrantable. Ese manto ha pasado, con gracia e inevitablemente, a otros. Y sin embargo, mi valor, mi importancia, permanece. Simplemente se ha transformado. No se trata de los grandes gestos, las declaraciones arrolladoras, la presencia constante y exigente. Se trata de algo más tranquilo, algo más profundo, el regalo de la presencia misma. Se trata de estar aquí, simplemente estar, ofreciendo un oído atento, una sonrisa silenciosa, un abrazo cálido cuando sea necesario. Se trata de ser un ancla firme, una fuente silenciosa de fortaleza y consuelo, un recordatorio de amor perdurable y apoyo inquebrantable. Este no es un rol disminuido, es uno diferente, un rol más sutil, más matizado. Se trata de ofrecer amor incondicional, no en los grandes pronunciamientos de una época pasada, sino en los gestos silenciosos de una vida bien vivida, un corazón abierto y receptivo al flujo y reflujo de las conexiones familiares. Se trata de ser el observador silencioso, el oyente gentil, la presencia firme que brinda consuelo y tranquilidad, un testimonio silencioso del poder perdurable de la familia. Mi influencia puede ser menos directa, menos imponente, menos exigente, pero no es menos real, no es menos significativa. Mi presencia, aunque alterada, todavía tiene peso, todavía ofrece consuelo, todavía imparte una sensación de estabilidad y tranquilidad. Y en esa presencia silenciosa, en ese rol discreto, encuentro un nuevo tipo de satisfacción, una profunda sensación de paz,
Es un tipo diferente de amor, un tipo diferente de conexión, pero es amor, no obstante, y es suficiente. Esto no es un final, no un capítulo final, sino un cambio de página. La historia de mi relación con Daniel, con mi familia, está lejos de haber terminado. Es una historia que aún se desarrolla, una narrativa grabada no en conclusiones definitivas, sino en los sutiles cambios de perspectiva, los ajustes silenciosos de expectativa, la gentil aceptación del cambio. La distancia permanece, una realidad física que no puede negarse, pero la conexión, aunque alterada, persiste. Hay una esperanza silenciosa que persiste, una sutil expectativa de que la narrativa seguirá evolucionando, de que se escribirán nuevos capítulos y se forjarán nuevas conexiones. No es un optimismo ingenuo, ni una negación de las realidades del envejecimiento y la distancia, sino una fe silenciosa en el poder perdurable de los lazos familiares, una creencia en la resiliencia del amor. Quizás haya más visitas, conversaciones más largas y conexiones más profundas. Quizás no. El futuro permanece sin escribir, un paisaje aún por explorar, pero la posibilidad, el potencial de una conexión más profunda, permanece. Es una sutil corriente subterránea, un zumbido silencioso bajo la superficie de la aceptación y la comprensión. Y en esa posibilidad, en ese potencial, encuentro un nuevo tipo de paz. No es la paz de la resolución, ni la quietud de la finalización, sino la paz de la aceptación, la silenciosa satisfacción de saber que la historia continúa, que la narrativa evoluciona y que la conexión, por tenue que sea, perdura. Es la paz de una historia inacabada, una historia que aún se escribe, una historia llena de la promesa de futuros capítulos, futuras conexiones y futuro amor. Y eso, en sí mismo, es un regalo. El peso de las palabras no dichas, de las oportunidades perdidas, de una relación que no se ha desarrollado como imaginé, ha disminuido. No ha desaparecido por completo. Los ecos del arrepentimiento aún resuenan, débiles susurros en los momentos tranquilos, pero los bordes afilados se han suavizado. El dolor crudo se ha atenuado, reemplazado por una silenciosa aceptación, una sensación de cierre que no se logró a través de grandes pronunciamientos o reconciliaciones dramáticas, sino a través del silencioso despliegue del tiempo y la gentil aceptación del cambio. Esto no es una resignación, ni una rendición al inevitable paso del tiempo, sino una silenciosa comprensión, una pacífica aceptación de las realidades de la vida, de las relaciones y del complejo tapiz de la conexión humana. Es un reconocimiento de que nuestros caminos, aunque divergentes, estaban no obstante entrelazados, formados por experiencias compartidas y unidos por un amor perdurable. El anhelo persiste, un suave dolor en mi corazón, un recordatorio de lo que fue y lo que pudo haber sido. Pero ya no me consume ni me define. Es una parte de mi historia, un capítulo significativo, pero no la narrativa completa. Hay una silenciosa paz en esa aceptación, una sensación de finalización que me permite avanzar, no con una sensación de pérdida, sino con una silenciosa apreciación por el viaje, por las conexiones forjadas y por el amor compartido. Esto no es un final, sino una transición, un cambio de perspectiva, una silenciosa aceptación de la naturaleza evolutiva de la familia, de las relaciones y de la vida misma. Y en esa aceptación, en esa silenciosa comprensión, encuentro una paz profunda e inesperada. La historia puede ser diferente de lo que imaginé, pero es una historia al fin y al cabo, una historia de amor, pérdida y, en última instancia, aceptación. Y eso, me doy cuenta, es suficiente. Hay una ligereza ahora, una sensación de liberación, un desprendimiento del peso que había cargado durante tanto tiempo. No es que los recuerdos se hayan desvanecido, los arrepentimientos hayan desaparecido o el anhelo se haya atenuado por completo. Esas cosas permanecen, sutiles corrientes subterráneas en los momentos tranquilos, recordatorios de una vida vivida, un viaje recorrido y una relación evolucionada. Pero la carga,
El pesado peso de la expectativa, de los deseos insatisfechos, de las palabras no dichas, se ha levantado. Es un sutil cambio, una silenciosa transformación. La presión constante de ser la figura central, el apoyo inquebrantable, la guía siempre presente, esa presión se ha ido. Y en su ausencia no encuentro un vacío, sino una sorprendente sensación de libertad, de liberación. Es como si se hubiera quitado una capa pesada, permitiendo que penetre una suave calidez, una calidez nacida de la aceptación, de la comprensión y de la paz. Esto no es una negación del pasado, ni un rechazo del anhelo por una conexión más cercana. Es un reconocimiento de que la vida es un tapiz complejo, tejido con hilos de alegría y tristeza, de conexión y distancia, de amor y pérdida. Y en la aceptación de esa complejidad, en el abrazo de las imperfecciones, encuentro una profunda sensación de paz, una silenciosa satisfacción que trasciende el anhelo por lo que fue. El espacio que una vez se sintió vacío, ahora se siente lleno de una silenciosa fuerza, una gentil resiliencia, una profunda sensación de autoaceptación. Es la silenciosa fuerza de saber que he hecho lo mejor que he podido, que he amado profundamente y que he vivido plenamente. Y en ese conocimiento, en esa silenciosa aceptación, encuentro una profunda e inesperada libertad, una ligereza de ser que me permite apreciar el momento presente, apreciar las conexiones que permanecen y mirar hacia el futuro con una silenciosa esperanza, un gentil optimismo y un corazón lleno de gratitud. Dejar ir no se trata de olvidar, sino de liberar. Se trata de reconocer el pasado, abrazar el presente y encarar el futuro con una silenciosa aceptación de lo que es, en lugar de aferrarse desesperadamente a lo que fue o lo que pudo haber sido. Es un proceso, un despliegue gradual, una silenciosa renuncia al control, una rendición al flujo y reflujo de la vida, de las relaciones y del tiempo mismo. El peso de la expectativa, la carga de los deseos insatisfechos, la presión de mantener una conexión que ha evolucionado naturalmente, se han ido. Han sido liberadas, no borradas, sino transformadas en algo más silencioso y profundo. Es la silenciosa aceptación del cambio, la gentil rendición a la progresión natural de la vida, la comprensión de que algunas cosas están más allá de nuestro control y que algunas conexiones evolucionan de maneras que quizás no habíamos anticipado. Hay una extraña libertad al dejar ir, una sensación de liberación que permite una apreciación más profunda de lo que permanece. No es una negación del pasado, ni un olvido del dolor o el arrepentimiento, sino una silenciosa aceptación de su lugar en la narrativa más amplia de mi vida. Es una comprensión de que esas experiencias, esos momentos de tristeza y anhelo, me han formado, me han moldeado y me han hecho quien soy hoy. Esto no es un final ni una conclusión, sino una transición, un cambio de perspectiva, una silenciosa aceptación del paisaje siempre cambiante de la vida. Es la comprensión de que mi papel, mi influencia, mi contribución a la narrativa de mi familia puede ser diferente ahora, quizás más silenciosa, menos visible externamente, pero no menos significativa. El amor permanece, aunque su expresión pueda haber cambiado un poco. Y en ese dejar ir, en esa silenciosa rendición, no encuentro un vacío, sino una profunda sensación de paz, una tranquila satisfacción que me permite abrazar el momento presente, apreciar las conexiones que permanecen y afrontar el futuro con una silenciosa esperanza, un optimismo suave y un corazón lleno de gratitud por la vida que he vivido, el amor que he compartido y el viaje que he recorrido. Es un viaje que continúa, incluso mientras se va transformando. El sol entra a raudales por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailan en el aire. Es una escena simple, un momento ordinario, pero encierra una profunda belleza, una tranquila satisfacción que no había anticipado del todo. Esta es mi vida ahora, una vida vivida no en el gran barrido de la ambición o el clamor del logro, sino en el suave ritmo de la existencia cotidiana.
El jardín me atrae, un alboroto de color y fragancia. El aroma de las rosas llena el aire, un dulce perfume que evoca recuerdos, no de grandes celebraciones, sino de tardes tranquilas dedicadas a cuidar las flores. Un simple placer que aporta una sensación de paz y satisfacción. Estos momentos, estas pequeñas alegrías, son lo que llenan mis días ahora. No los grandes gestos de una época pasada, sino los tranquilos placeres de una vida vivida simplemente. Una vida apreciada en su tranquila belleza. Encuentro consuelo en el simple acto de leer, perdiéndome en los mundos creados por otros, encontrando escape y significado en historias tanto ficticias como reales. El suave ritmo del pasar de las páginas, la tranquila exploración de nuevos mundos, el consuelo encontrado en palabras cuidadosamente elegidas. Estas son las cosas que me brindan consuelo, que llenan los espacios tranquilos, que enriquecen mis días. Las amistades también tienen un nuevo significado para mí. Conversaciones compartidas tomando café, tardes tranquilas pasadas en risas y comprensión compartidas. Estas son las conexiones que nutren mi alma, que aportan calidez y significado a mi vida. Estas relaciones, construidas no sobre grandes gestos, sino sobre experiencias compartidas, sobre una comprensión tranquila, sobre un respeto mutuo, son los tesoros que más aprecio ahora. El tranquilo zumbido de satisfacción llena mis días. Una suave corriente subterránea de paz que me permite apreciar la belleza de lo ordinario, el significado de lo simple, la profunda alegría que se encuentra en el momento presente. Es un tipo de vida diferente al que una vez imaginé, pero es una vida rica a su manera, una vida llena de tranquila belleza, suave consuelo y una profunda sensación de paz. Y eso, me he dado cuenta, es suficiente ya. Más que suficiente, en realidad. El cambio no fue repentino, no una dramática agitación, sino un cambio lento y sutil, un despliegue gradual como el de un helecho. Comenzó con una disminución de la intensidad, una atenuación de los bordes afilados del dolor, un suavizamiento del dolor crudo. El dolor permaneció un suave latido en el fondo, un recordatorio de lo que fue, de lo que podría haber sido, pero ya no dominaba, ya no me definía. No fue un olvido, no un borrado del pasado, sino una aceptación tranquila, una integración pacífica del dolor en el tapiz más grande de mi vida. Los recuerdos permanecen, vívidos y conmovedores, pero ya no tienen el mismo poder, la misma capacidad de herir. Son parte de mi historia, un capítulo significativo, pero no toda la narrativa. Hay una fuerza tranquila en esta aceptación, una resistencia nacida no del desafío, sino de la comprensión, de dejar ir. Es un reconocimiento de que la vida es un tapiz complejo tejido con hilos de alegría y tristeza, de conexión y distancia, de amor y pérdida. Y en la aceptación de esa complejidad, en el abrazo de las imperfecciones, encuentro una profunda sensación de paz. La tristeza no se ha desvanecido por completo. Persiste, una suave corriente subterránea en los momentos tranquilos, un recordatorio de la fragilidad de la conexión humana, del inevitable paso del tiempo. Pero ya no me consume, ya no me define por completo. Es una parte de mí, tejida en la tela de mi ser, pero ya no dicta mi experiencia, ya no me mantiene cautivo. Esto no es una resignación, no una rendición, sino una comprensión tranquila, una aceptación pacífica de lo que es. Y en esa aceptación, en ese tranquilo dejar ir, encuentro una libertad que no había anticipado, una fuerza tranquila, una suave resistencia y una profunda sensación de paz. La tristeza permanece, pero está eclipsada por una tranquila satisfacción, una suave aceptación y una profunda sensación de gratitud por la vida que he vivido, el amor que he compartido y el viaje que he recorrido. Es una fuerza tranquila, esta aceptación, una resistencia nacida no del desafío, sino de la comprensión. No es la fuerza bulliciosa de la juventud, la bravuconada de la certeza inquebrantable, sino una fortaleza tranquila y arraigada, una perseverancia suave que me permite navegar por las complejidades del envejecimiento,
las arenas movedizas de las relaciones, el inevitable paso del tiempo. Es en las pequeñas cosas, en los momentos tranquilos, que esta fuerza se revela. En el suave cuidado de mi jardín, en la tranquila contemplación de un libro favorito, en la risa compartida con un querido amigo. Estos no son grandes gestos, no demostraciones dramáticas de poder, sino actos tranquilos de autocuidado, afirmaciones tranquilas de resistencia, expresiones tranquilas de una vida vivida plenamente, una vida apreciada en su tranquila belleza. Esta fuerza no se trata de ignorar el dolor, la tristeza, el anhelo, se trata de reconocerlos, aceptarlos, integrarlos en la narrativa más amplia de mi vida. Se trata de reconocer el flujo y reflujo de la vida, la fragilidad inherente de la conexión humana, el inevitable paso del tiempo. Y en ese reconocimiento, en esa tranquila aceptación, encuentro una profunda sensación de paz. Es una fuerza que se encuentra no en la negación de la pérdida, sino en el abrazo del cambio. Es una fuerza que me permite apreciar los recuerdos, apreciar el presente y afrontar el futuro con una silenciosa esperanza, un optimismo suave y un corazón lleno de gratitud. Es una fuerza nacida de la experiencia, moldeada por la pérdida, templada por el tiempo y, en última instancia, fortalecida por la aceptación. No es una fuerza que exija atención o busque validación. Es una fuerza tranquila, una suave resistencia, una paz arraigada que me permite navegar por las complejidades de la vida con gracia, con dignidad y con una tranquila satisfacción que trasciende el dolor, la tristeza y el anhelo. Es una fuerza que susurra, no grita, una fuerza que reside en los espacios tranquilos, una fuerza que me sostiene. La experiencia, el sutil cambio en la dinámica familiar, el silencioso reconocimiento de la distancia, ha dejado su huella, una resonancia persistente que da forma a mi percepción, colorea mi comprensión e informa mi empatía. No es una herida que supura, sino una cicatriz que permanece, un recordatorio de las complejidades de las relaciones humanas, el inevitable paso del tiempo y el paisaje siempre cambiante de la vida. Esto no es una amargura, no un resentimiento, sino una comprensión tranquila, una profunda empatía por las presiones y complejidades que dan forma a nuestras vidas, que influyen en nuestras elecciones, que dictan nuestras acciones. Veo ahora, con una perspectiva más clara, la miríada de fuerzas en juego, las sutiles corrientes que nos arrastran en diferentes direcciones, las circunstancias imprevistas que dan forma a nuestras relaciones. Hay una silenciosa tristeza, sí, pero está atenuada por la comprensión, por la aceptación, por una profunda empatía hacia mis hijos, por sus propias vidas, sus propios desafíos, sus propias cargas. Reconozco ahora las implacables exigencias de sus vidas, sus propias ambiciones y sus propias familias. Y en ese reconocimiento, en esa silenciosa comprensión, encuentro una profunda sensación de paz. La distancia permanece, pero es una distancia suavizada por la empatía, por la comprensión, por una silenciosa aceptación de la naturaleza evolutiva de nuestra conexión. Es una conexión que ha cambiado, que ha evolucionado, pero que no se ha roto. El amor permanece, aunque su expresión pueda ser diferente, quizás más silenciosa, menos visible externamente, pero no menos significativa. Y en esta silenciosa reflexión, en este espacio contemplativo, encuentro no solo paz, sino una comprensión más profunda de mí mismo, de mis propias limitaciones y de mis propias vulnerabilidades. Es una experiencia aleccionadora, este proceso de envejecimiento, esta gradual renuncia al control, esta silenciosa aceptación de la impermanencia de las cosas. Pero en esa aceptación, en esa silenciosa rendición, encuentro una profunda sensación de libertad, una silenciosa satisfacción y un corazón lleno de gratitud por la vida que he vivido, el amor que he compartido y el viaje que he recorrido. El viaje continúa, incluso mientras se transforma. El paso del tiempo, he aprendido, no es una progresión lineal, sino un río sinuoso, a veces rápido,
a veces lento, a veces turbulento, a veces tranquilo. Nos lleva a lo largo, dándonos forma, cambiándonos, a veces inesperadamente, a veces dolorosamente, pero siempre inevitablemente. Y en esa inevitabilidad, en esa aceptación del flujo implacable, encuentro una profunda sensación de paz. La familia, he llegado a comprender, no es una entidad estática, una constelación fija de estrellas, sino un sistema dinámico que cambia constantemente, que evoluciona constantemente, a veces acercándose, a veces alejándose. Y en esa comprensión, en esa aceptación del cambio, no encuentro amargura, sino una silenciosa aceptación, una suave resignación, una profunda empatía. Las relaciones, he descubierto, no se definen por grandes gestos, por declaraciones dramáticas, sino por los momentos tranquilos, los silencios compartidos, la comprensión tácita. Es en los sutiles matices, en las miradas fugaces, en los gestos silenciosos de afecto que la verdadera profundidad de la conexión se revela. Y en ese reconocimiento, en esa silenciosa apreciación, encuentro una profunda sensación de gratitud. Las nociones idealizadas de familia, de paternidad, de lo que creía que debía ser mi papel, se han desvanecido, reemplazadas por una comprensión más realista, más matizada. No es una imagen perfecta, no una narrativa impecable, sino un tapiz complejo tejido con hilos de alegría y tristeza, de conexión y distancia, de amor y pérdida. Y en esa aceptación, en ese abrazo de la imperfección, encuentro una profunda sensación de paz. Dejar ir, he aprendido, no se trata de olvidar, no se trata de borrar el pasado, sino de aceptarlo, integrarlo, comprenderlo y seguir adelante. Es un proceso de dejar ir las expectativas, de liberar las nociones idealizadas, de abrazar la realidad del cambio. Y en ese dejar ir, en esa silenciosa rendición, encuentro una profunda sensación de libertad. Las lecciones aprendidas están grabadas no en la ira o el arrepentimiento, sino en la silenciosa aceptación y una profunda sensación de paz. La relación con mi hijo no es lo que imaginé, no la narrativa perfecta que una vez tuve en mi mente. Hay una distancia, una brecha que se extiende entre nosotros, un espacio tallado por el tiempo, por las circunstancias, por los caminos divergentes que han tomado nuestras vidas. Y, sin embargo, dentro de esa distancia, dentro de ese espacio, encuentro una paz sorprendente. No es una negación de las imperfecciones, no es un disimulo de las decepciones, sino una silenciosa aceptación, una suave comprensión de las complejidades que dan forma a nuestras vidas, que influyen en nuestras elecciones, que dictan nuestras acciones. No somos los mismos hombres que éramos hace 20, 30 o 40 años. El tiempo ha grabado su marca en ambos, dándonos forma, cambiándonos, a veces sutilmente, a veces dramáticamente. Libero el control de mis expectativas idealizadas, el marco rígido de lo que pensé que debería ser una relación padre-hijo. Dejo ir la narrativa que había construido, la historia que había elaborado meticulosamente en mi mente. Y en esa liberación, en ese dejar ir, encuentro una profunda sensación de libertad. La realidad es más matizada, más compleja, más hermosa, en su imperfección. Es una relación marcada no por la proximidad constante, no por las interacciones diarias, sino por los momentos tranquilos, por los recuerdos compartidos, por una comprensión tácita que trasciende las palabras, que trasciende la distancia. Es una conexión forjada no en los grandes gestos, no en los pronunciamientos dramáticos, sino en los silencios tranquilos, en la risa compartida, en las miradas fugaces, en la empatía tácita. Es una conexión que perdura, que evoluciona, que se profundiza, incluso en medio de la distancia, incluso en medio del silencio. Y en esa aceptación, en ese abrazo de la imperfección, no encuentro tristeza, sino una profunda sensación de paz, una silenciosa satisfacción, una suave gratitud por la naturaleza evolutiva de nuestro vínculo, una profunda apreciación por el amor perdurable que nos conecta, un amor que trasciende el tiempo,
la distancia y las imperfecciones que inevitablemente dan forma a nuestras vidas. Es una paz nacida no de la negación, sino de la comprensión, de la aceptación, de dejar ir. El sol se pone, proyectando largas sombras sobre mi jardín, un jardín que cuido con una silenciosa devoción, un jardín que refleja el crecimiento y el cambio dentro de mi propio corazón. Los años han pasado, dejando su marca indeleble, dándome forma, cambiándome, pero no disminuyéndome. Hay una silenciosa fuerza en la aceptación de este pasaje, una resistencia nacida no del desafío, sino de la comprensión. Esto no es un final, no una conclusión, sino una transición, un cambio de perspectivas, una silenciosa aceptación del flujo y reflujo de la vida. Las relaciones que me unen, las conexiones que me definen, evolucionan, cambian, a veces se alejan, pero perduran, tejidas en el tejido de mi ser. Hay una sensación de paz ahora, una silenciosa satisfacción que se asienta profundamente dentro de mi alma, una sensación de plenitud nacida no de grandes logros, no de posesiones mundanas, sino de alegrías simples, de momentos tranquilos, de recuerdos preciados, de amor perdurable. El futuro se extiende ante mí, no como una extensión desalentadora de incertidumbre, sino como una suave invitación, una promesa de nuevos comienzos, de alegrías silenciosas, de placeres simples, de relaciones en evolución. Es un futuro pintado no con trazos audaces de drama, sino con los suaves tonos de la aceptación, de la comprensión, de la silenciosa satisfacción. Esto no es una resignación al declive, sino un abrazo consciente del presente, una silenciosa apreciación por la belleza que me rodea, una profunda gratitud por la vida que he vivido, el amor que he compartido, las lecciones que he aprendido. El sol se pone, pero el amanecer vendrá y con él la promesa de un nuevo día, un nuevo capítulo, un nuevo comienzo. El jardín espera, el libro atrae, y dentro de mi corazón una esperanza tranquila florece, un optimismo gentil arraiga, un profundo sentido de paz se instala profundamente en el interior. Es una paz que nace de la aceptación, alimentada por la comprensión y fortalecida por la resistencia silenciosa del espíritu humano. Un nuevo comienzo amanece, no como un reemplazo, sino como una continuación, un despliegue gentil, un florecimiento apacible. Considera por un momento el peso de los años, ponte la acumulación de experiencias, el tapiz tejido con alegría y tristeza, de conexión y distancia, de amor y pérdida. Imagina la fuerza silenciosa que se necesita para navegar por las complejidades del envejecimiento, los cambios sutiles en la dinámica familiar, el inevitable paso del tiempo. Reflexiona sobre la resistencia del espíritu humano, su capacidad para adaptarse, para evolucionar, para hallar la paz en medio de las tormentas de la vida. Considera la belleza en la aceptación, el profundo consuelo en la comprensión, la dignidad silenciosa al dejar ir. Esta no es una historia de amargura, no es un cuento de resentimiento, sino una narrativa de transformación silenciosa, un viaje de autodescubrimiento, un testimonio del poder perdurable del amor. Es una historia de encontrar la paz no en la ausencia de tristeza, sino en la aceptación de las complejidades de la vida, en la integración de sus alegrías y tristezas, sus triunfos y pérdidas, en el rico tapiz de una vida plenamente vivida. Empatiza con la dignidad silenciosa del envejecimiento, con los matices sutiles